Es una gran recompensa para mí y para mis colegas y compañeros, muchos de los cuales aún viven, el haber sobrevivido para ver el fruto de nuestro trabajo. El fonógrafo es maravilloso, pero puede ser mejor, y tengo el sentimiento de que en vuestras manos lo será. Las comunicaciones y la tecnología avanzan vertiginosamente. Los medios de comunicación, en especial la radio y la televisión, exigen cada vez más reporteros dinámicos, preparados, con un criterio periodístico capaz de identificar lo que es noticia en el momento oportuno, muy profesional en su campo. La inmediatez de la información que a diario se presenta nos obliga a prepararnos para comunicar objetivamente la época que vivimos. El oyente como receptor de una información es un elemento discrepador por naturaleza, negativo a todo lo que se le diga y desconfiado con la información que se le suministra. Reiteradamente, las investigaciones sobre comunicación y cultura han mostrado en los últimos años que, luego de emitido un mensaje, cada cual le atribuye los significados que le sean sugeridos por su propia situación y por su propio modelo cultural. De ahí la intención del comunicador de ser preciso en sus apreciaciones y objetivo en la misma. Un reportero, el principal consejo que le daría sería aprender a nunca decir no se puede. Hay un vicio en los reporteros veteranos y nuevos, que es que cuando el jefe les dice hay que conseguir a fulano de tal, dicen, no, tal vez no se puede, es muy difícil, es que no contesta el teléfono, es que no está, es que no se puede. Hay que perseverar siempre y siempre se consigue la fuente. Ese es un consejo. En segundo lugar, me parece que es muy importante estar bien actualizado siempre, bien informado, no solo sobre las fuentes que a uno le toca cubrir, sino sobre todo lo que es la actualidad, sobre todo lo que pasa en el país y en el mundo, porque la base fundamental de un reportero es la información que tenga para poder transmitir bien las noticias que consigue. Y yo creo que básicamente el reportero lo que debe tener, aparte de estos consejos, es muchas ganas de servirle a su usuario, a su cliente, que es el lector o el radioescucha o el televidente. Las noticias son una especie de mensajes que merecen especial atención por cuanto los periodistas gozan de gran poder y prestigio en todos los países del mundo, a partir de su importante papel en la transmisión objetiva de los hechos que ocurren en la actualidad. Colombia ha sido gestora de un excelente trabajo por parte de los reporteros. Sin los reporteros no habría esa información oportuna que escuchamos en la radio y que observamos en la televisión. Diríamos coloquialmente que un reportero es una hormiguita que trabaja, que busca, que está tras la noticia con un olfato especial permanentemente. Pienso que los actuales son muy buenos, que hay una nueva generación que tiene ganas de llegar, de ser, y están haciéndolo muy bien. Es más, la reportería debe ser afín al periodismo toda la vida. Uno jamás se debe olvidar del trabajo de campo, que es lo que identifica la reportería. Como locutor de radio, yo le pediría a los reporteros mucha credibilidad, honestidad, investigación, porque un reportero tiene que precisamente informarle a la opinión, a la gente. Es importante investigación, también es importante, por supuesto, que aparte de esa investigación tenga esa credibilidad, y hay que saber investigar, o sea, no solamente es investigar por investigar, sino buscar, escarbar esa investigación para poderle llevar una buena noticia a la gente que lo necesita. No importa la información, sea cultural, sea policial, sea judicial, bueno, en fin, de todas formas hay que buscar el reportero que busque esa forma de llegarle también claro al público esa noticia, y buscar algo muy importante es el lenguaje que debe tener, no un lenguaje pues muy rebuscado,
o muy científico o muy técnico, sino también transcribirlo en palabras sencillas para que ese reportaje llegue más claro a su destino. La inmediatez de la noticia en radio requiere verdaderos conceptos propios y definidos, la audacia y genialidad de quien informa, sin descartar la similitud que hay entre el periodista o reportero de televisión. El reportero de radio se diferencia del de televisión, o viceversa, el de televisión se distingue del de radio, porque el de televisión tiene que pensar en términos gráficos, el de radio no. El de radio tiene que pensar en la rapidez, en la concisión a la hora de decir sus noticias, porque las noticias de radio siempre son concisas, rápidas. El de televisión, además de eso, tiene que pensar desde el punto de vista gráfico. Siempre que va a salir a cubrir una noticia, tiene que pensar cómo la voy a ilustrar gráficamente. Esa es una diferencia básica. La reportería radiofónica está enmarcada en conceptos precisos y directos que conllevan a un oyente a tener la oportunidad de escuchar con claridad una información precisa y oportuna. Pero esta debe tener el concepto real, sin transformarla a gusto propio. Esencial para un reportero quien se acerca a la comunidad y cuenta las cosas tal y como son. Y cuando permite que la estrella sea el que cuenta el hecho, acercar el micrófono y permitir que el otro lo diga. No es un buen reportero aquel que quiere ser el protagonista, el que quiere figurar, el que quiere ser la estrella por encima de la noticia. Un buen reportero es el que se coloca el overol, a la hora que sea, en el sitio que sea, va con ánimo, con entusiasmo, así haya plata, así no tenga que comer, así esté lloviendo, en búsqueda de la noticia y con gusto comparte esa información o con los oyentes en radio o con los televidentes en televisión. Vale la pena que el reportero lleve la profesión en la sangre. Ser reportero es ser como el puente entre la comunidad y la información, y las autoridades, y el gobierno y el Estado. Es como un decodificador que debe preocuparse siempre por una premisa en particular, y es llevar la verdad, aplicando un viejo lema ese de ponerse en los zapatos de los otros para saber qué es lo que quieren realmente, qué es lo que le sirve a la gente, qué es lo que verdaderamente le puede importar y beneficiar en materia de información, con criterio y de una forma muy bien elaborada por parte de quien es ese transmisor de información. Usted fue reportero de radio, ahora es reportero de televisión. ¿Le encuentra alguna diferencia entre los dos? Particularmente la televisión, desde mi punto de vista, es ante todo la imagen, y esa imagen permite transmitir emoción. Es decir, la televisión es emoción ante todo. La radio es más inmediatez, porque lo facilita a la hora, por ejemplo, uno de transmitir una información. Puede hacerlo con un teléfono desde el parque, desde la esquina, en fin. La inmediatez de la radio es mucho más palpable como medio masivo, y la televisión, por supuesto, requiere una elaboración más en el trabajo visual, en el conseguir las imágenes que verdaderamente vayan acorde con lo que se quiere expresar, que la imagen transmita a cabalidad pues el trasfondo de lo que se quiere informar. Y por supuesto en la televisión es un poco más importante la imagen. Los reporteros de radio deberían ser, o debemos ser, muy auténticos. Hablar con claridad y, como dice nuestro director, hablar como oyentes. O sea, ¿qué es lo que se quiere escuchar? De esa manera debemos transmitir, digamos, la noticia de una manera muy sencilla, sin querer protagonizar nosotros, sino informando de una manera concreta. Si bien es cierto que la tecnología ha avanzado a un ritmo muy acelerado,
Estos cambios inducen a tomar la misma posición en el mundo moderno, sin olvidarnos que a pesar de las innovaciones y transformaciones de las comunicaciones, la ética y la moral están regidas por antiguos conceptos. Analizando la ética y la moral en el mundo occidental, identificamos el utilitarismo que dice: obra moralmente quien aprende a calcular las consecuencias de sus decisiones, teniendo por meta la mayor felicidad del mayor número de personas y actuando de acuerdo con los cálculos. Siempre se tiene en duda, y además uno de los grandes problemas que tiene el país es que por la ausencia de ética, el receptor final, que es el televidente, el lector o el radio oyente, no reciben una información completa y eficaz, por lo cual ese principio de la libertad de prensa y sobre todo el elemento vital que es la verdad entran en entredicho. Damas y caballeros, interrumpimos nuestro programa de música bailable para entregarles un boletín especial desde Noticias Radiales Intercontinentales. Faltando 20 minutos para las 8 horas del centro del país, el profesor Farrell del observatorio Mount Jennings informó haber observado explosiones de gas incandescente en el planeta Marte. En el momento en que usted daba vida a ese personaje, ¿tenía conciencia de que el terror estaba esparciéndose por la nación? No, por supuesto que no. Hicimos Drácula y me pareció que durante Drácula existía la esperanza de que la gente reaccionara como lo hacía ante una película de ese mismo tipo, aunque no sé cómo reacciona exactamente. No me preocupé. Uno no cree mucho en la audiencia radial. No se sabe si la gente está escuchando o no. No se tiene idea de cuántos están escuchando y qué piensan. En vista de lo ocurrido, ¿no piensa usted que alguien debería haber tenido la capacidad de medir la reacción que realmente se registró? Cada programa de radio trata de ser más dramático que la vida. Cada obra trata... Bueno, para mí ser reportero es ser transmisor de una información que le sirve a la gente, que necesita a la gente, y de una información sobre todo veraz. En ese tiempo, y siempre se ha dicho que la objetividad del periodista pues está en entredicho, pero creo que entre más sigamos trabajando en beneficio de la comunidad, que al fin y al cabo es el que le interesa lo que hace el periodista, pues se va a ir perdiendo como esta señalización que se le ha hecho de ser subjetivo más no objetivo, que supuestamente es el fin del periodista y del reportero. La diferencia para mí entre ser reportero de radio y ser reportero de televisión es básica. El reportero de radio debe tener 3 cualidades que creo yo son imprescindibles: ser un buen narrador, ser descriptivo y ser preciso. El reportero de radio debe pensar que la gente está imaginándose lo que él está diciendo. Un reportero no puede estar leyendo y contando algo desde su escritorio. Debe ir, verlo, comprobarlo y así contárselo a la gente. El reportero de televisión obviamente tiene que estar en el lugar, tiene que pensar en las imágenes y tiene que pensar siempre, uno y otro, en la gente. Pero al reportero de radio no se le debe olvidar que nunca puede ser un reportero o un periodista de escritorio, porque lo que él cuenta es lo que vio y eso es lo que la gente cree. Y eso es lo que la gente piensa que es la verdad. Así que desde un escritorio nunca se puede saber la verdad de algo. De radio, pienso que lo importante en este momento es rescatar un poco las historias de la radio, como que las crónicas, ese tipo de información menos escueta. Pienso que se ha ido perdiendo mucho en la radio y se ha vuelto muy esquemática, y lo que se escucha hoy en la radio es prácticamente lo que oíamos hace 10, 20 años cuando llegaron y revolucionaron periodistas como Yamid Ahmad y Juan Gosaín la forma de hacer radio y de transmitir las noticias a través de este medio, de forma que la innovación, buscar siempre que la radio lo permite, es estar muy atento con la información que pueda salir de las fuentes de Estado, de las fuentes del gobierno, de las fuentes policiales, de los juzgados, de los tribunales, y decidirse por una fuente en particular y de esa forma especializarse para buscar una mejor profesionalización en su campo. Los nuevos reporteros deben trabajar muchísimo, ser muy serios en lo que hacen, conscientes de que su responsabilidad está en encontrar el testimonio que avale lo que se dice al aire en una emisión de noticias. Entonces, el reportero debe ser un hombre entregado, es casi como una devoción, como un sacerdocio por su profesión. Para un operador de audio,
requiere que el periodista traiga todo su material ya bien editado, tanto voz como escrito, ¿no? Que lean mucho. Leer siempre es una de las cualidades que debe tener un buen periodista, dado que se maneja siempre el lenguaje y la información, la lectura de todo tipo de libros sobre todo tipo de temas es lo más conveniente que puede hacer un periodista. Yo creo que después de 12 años de trabajar en periodismo comunitario, que justo es la reportería, es ir allá donde se encuentra la noticia, un buen reportero no puede estar en una cabina de radio. Un buen reportero tiene que ir allá al barrio donde se produce la noticia, al sitio donde está la noticia. Los hay muy buenos en televisión y en radio. Son 12 años de experiencia en periodismo comunitario. Un consejo para ellos: ojo, por encima de la plata, por encima de la pauta, por encima de cualquier compromiso, llevemos la profesión en la sangre, sintámosla. Y donde quiera que esté la noticia, nos vamos a hacerla, por encima de cualquier circunstancia. Vivan la carrera, la profesión, llévenla en la sangre. Y eso es lo que nos permite, con entusiasmo y frente a cualquier adversidad, ir donde está el hecho y venir y contarlo con alegría, a pesar de lo triste que sea la circunstancia o el hecho que va a registrar, hacerlo con entusiasmo y siempre respetando a la persona, o a quien murió, o a la viuda, o a la persona damnificada, o a la persona que fue a la cárcel, o a la persona que sufre, siempre con respeto por el otro. A raíz de todos estos conceptos y apreciaciones en cuanto al trabajo de un reportero de radio, un joven comunicador se dio a la tarea de realizar su trabajo de grado, conformando 4 capítulos de audio titulado Reportería Radiofónica, para quienes se interesan en el género. Desde muy temprana edad me incliné por el periodismo, tal vez por la similitud con mi padre Carlos Murcia Cadena, quien fue el autor del periscopio político en El Espectador. Estuve yo pendiente desde muy pequeño de todo lo que hacía mi padre, de las informaciones, de la redacción que él hacía por teléfono hacia su centro de emisión, que era El Espectador, sobre todo los fines de semana. Recuerdo la vez que mataron a Luis Carlos Galán, me encontraba solo con mi padre y él me tuvo que dejar, prácticamente me llevó a Palacio mientras que él cubría las informaciones. Él fue la primera persona que se enteró del asesinato del ex candidato presidencial Luis Carlos Galán. Me gustó la reportería de radio cuando entré al noticiero Todelar de Colombia. Siempre me había gustado el periodismo, pero antes del paso por Todelar entré a 88.9. Después ingresé al noticiero Todelar de Colombia, que fue cuando me di cuenta que mi actitud estaba en la reportería radial. Desde ese primer momento en el noticiero, me di cuenta de la importancia que el reportero radio tiene en un noticiero. Es la columna vertebral de las noticias y de la agenda informativa en el país. El reportero de radio es la persona que debe llamar constantemente a las fuentes informativas para conocer lo que va a realizar el personaje y para conocer la agenda informativa del país. El reportero de radio es la persona fundamental para un noticiero. El bárbaro atentado de ayer en Bagdad, la capital de Irak, que causó más de 20 muertos, concretamente 25 muertos. ¿Qué fuera de los noticieros radiales si no existieran los reporteros? Reportería Radiofónica, para quienes se interesan en el género. Una serie realizada por Carlos Javier Murcia Vargas. El trabajo de grado está conformado por 4 capítulos. El primer capítulo está la definición del reportero, sus cualidades y las condiciones que debe tener. El segundo capítulo explica cuál es el manejo de la fuente que debe realizar el reportero de radio. Todos los días uno debe llamar a conocer la agenda informativa y de ahí parte la agenda informativa del noticiero o de la emisión radial, que saldrá al mediodía, en la mañana y por la tarde. El
tercer capítulo está enfocado al lenguaje del reportero radiofónico y cómo se debe realizar una buena improvisación. El cuarto capítulo hemos escogido los premios Simón Bolívar, 3 premios. El de Fabio Callejas en la historia de los dementes. El segundo premio Simón Bolívar que escogimos fue el de Edgar Artunduaga, ahora senador de la República, que obtuvo este premio cuando realizó la historia de la radio colombiana. El tercer premio Simón Bolívar es el que se ganó el noticiero Todelar de Colombia por el cubrimiento de la ruptura del proceso de paz. Este capítulo escogimos como los premios Simón Bolívar porque el reportero debe saber cómo se logra para obtener el premio Simón Bolívar y cuál es el significado que tiene para el reportero. El objetivo mío en el periodismo es ser el mejor reportero radial, un reportero que pueda analizar los hechos y sobre todo los hechos políticos. A mí me encanta la política y sobre todo la política colombiana. Hay que saberla analizar. Eso me gustaría llegar a ser en la radio colombiana. Ahora los invito a escuchar los 4 capítulos contenidos en la serie de reportería radiofónica quienes se interesan en el género. En estos capítulos están contenidos los ejemplos de hechos verídicos que han pasado en la reportería radiofónica y recogidos durante mi vida profesional en la radio colombiana. A la Asociación Nacional de Radiodifusores en Nueva York, señores, ¿qué han hecho con mi criatura, la radiodifusión? Fue concebida como un potente instrumento de cultura, buena música, de elevación de la inteligencia general. Ustedes han destruido a este niño. Lo han vestido con harapos de jazz y boogie woogie.